Así de que les invito a que abran sus Biblias en el Salmo capítulo 8, versículo 3 y versículo 4. Un razonamiento que está haciendo David en cuanto a la gloria de Dios, la grandeza de Dios y su interés por nosotros, hermanos. Y dice David: cuando veo tus cielos, obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Sigue razonando David, hermanos, pero me quiero quedar en esa parte de la Escritura cuando David dice: ¿qué es el hombre? Cuando veo los cielos, obra de tus manos, cuando veo las estrellas que tú formaste, y luego me contemplo a mí mismo y miro lo que has hecho para mí como a lo que has hecho para todos los seres humanos, y considero tu grandeza, Señor, y digo: ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Qué es el Hijo del Hombre para que le visites? Y de verdad, hermanos, cuando nosotros razonamos también acerca de nuestra estancia sobre esta tierra, sobre el interés de Dios para con nosotros, también debemos preguntarnos: ¿qué es lo que Dios tiene en interés por mí? ¿Cuál es la razón para la que yo exista? ¿Qué es el propósito de mi vida sobre esta tierra? Que es lo que queremos hablar. ¿Cuál es mi propósito de vida en esta tierra? ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué existo? ¿Cuál es la razón de mi existencia? Y hermanos, cuando pensamos en ello, tenemos que recordar que el hombre, a través de la historia, se ha hecho básicamente tres preguntas que le han inquietado a través de los tiempos. La primera pregunta que el hombre se ha hecho es, y que le inquieta, es: ¿de dónde vengo? La segunda pregunta es: ¿qué estoy haciendo aquí? Y la tercera pregunta es: ¿para dónde voy? ¿De dónde vengo? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Para dónde voy? Y esas tres preguntas, hermanos, se le han estado buscando respuestas a través de la ciencia, a través de la filosofía, y hermanos, nos invitan a que nosotros mismos encontremos las respuestas dentro de nosotros. Y cuando buscamos la respuesta de la ciencia, hermanos, no nos contesta las tres preguntas. De hecho, no nos contesta ninguna, aunque lo intenta hacer. La ciencia nos dice que nosotros, la primera pregunta la contesta diciendo que antes toda la materia estaba comprimida, contenida en un solo lugar, y que después, de una manera accidental, fortuita, por mera casualidad, sin que nadie interviniera, hubo una gran explosión y finalmente poco a poco las cosas fueron poniéndose en su lugar hasta llegar hasta donde estamos. Alguien dijo: es como si me estás diciendo que es como si yo junto las letras del abecedario y las pongo en un bote y las hago explotar, y lo que va a resultar es un libro perfectamente ordenado, pues, de manera alfabética. ¿Es lo que me estás diciendo? No, yo no estoy diciendo eso. Bueno, eso es más o menos lo que la ciencia explica en cuanto a cómo sucedió todo, de una manera casual, de una manera accidental, sin que nadie interviniera. Sucedió todo y estamos aquí. Pero si así fuera, que no lo es, pero si así fuera, ¿para qué estoy? Y la ciencia no puede explicar eso. La ciencia no puede decir ¿para qué estoy? ¿Cómo fue que sucedió todo? Bueno, ya me dijiste que así, pero ahora explícame, ¿y para qué existe todo? Y ahí entonces interviene la filosofía y el razonamiento, y nos empiezan a decir que, hermanos, estamos aquí por diferentes razones. ¿Para dónde voy? ¿Qué es el fin de todo? Y ni la ciencia ni la filosofía nos pueden explicar, hermanos, bien para dónde vamos. De manera que tenemos que buscar esas tres explicaciones para encontrarle sentido a la vida, para encontrarle significado y propósito de mi existencia sobre la tierra.
Y hermanos, un hermano sugirió, vaya a una librería o una biblioteca y dígale a la persona que le atienda, quiero un libro, escuche esto, quiero un libro que conteste estas 3 preguntas. El mismo libro debe contestarlas. ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo empezó todo? ¿Y para qué existe todo lo que ha sido creado? Y además, ¿cuál será el fin de todo esto? ¿Cómo va a terminar todo? Pero una cuarto requisito debe tener este libro. Si contesta las 3 preguntas, un cuarto requisito: que el autor de ese libro, haya estado allí cuando todo empezaba. ¿Habrá un libro así? ¿Habrá un libro que conteste cómo empezó todo? ¿Para qué existe todo? ¿Y cómo va a terminar todo? Y que el autor de ese libro haya estado allí cuando todo empezó. Sí hay. La Biblia contesta esas 3 preguntas, hermanos, porque el que empezó todo y termina todo estuvo ahí. De manera que entonces, hermanos, no tenemos que buscar en la ciencia esas preguntas, esas respuestas, no tenemos que ir a la filosofía a buscarlo por lo esotérico, sino tenemos que ir a buscar al Creador, a nuestro Creador, que nos diga para qué estamos aquí, cuál es el propósito para el cual nos hizo. Y lo primero que tenemos que recordar, hermanos, es cómo fuimos hechos, cómo empezó la vida y cómo empezamos nosotros mismos y cuál fue, hermanos, la manera en cómo Dios nos creó. Y la Escritura dice, el último versículo de Génesis capítulo 1, el último versículo, verso 31, la Biblia dice que Dios hizo todo. Cuando revisó su creación, iba revisando una por una, día por día, e iba diciendo Dios que todo era bueno, todo era bueno. En su 6º día de creación, Dios revisa su creación completa y dice que he aquí que todo era bueno y en gran manera, en gran manera. Deuteronomio capítulo 32, versículo 4 al versículo 6, nos presenta, hermanos, a Dios como el creador, hermanos, como y todos sus, no todos, pero sus características de Dios. Y nos dice que Él es la roca cuya obra es perfecta. La obra de Dios es perfecta y todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y ninguna iniquidad en Él. Él es Dios, sus obras son perfectas. Él es santo y justo. Todos sus caminos son rectitud. Todo lo que hace, lo hace bien. Cuando analizamos lo que Salomón está viendo entre las cosas que pasan debajo del sol, el análisis de Eclesiastés, cuando mira todas las cosas que suceden debajo del sol, cuando llega a su razonamiento en el capítulo 7 y en el versículo 29, Salomón dijo, una cosa he visto: Dios hizo al hombre recto. La segunda parte la vamos a ver ahorita. Pero Dios hizo al hombre recto. Lo hizo bueno en gran manera. Lo hizo una obra perfecta. Lo hizo bueno y en gran manera. Pero lo que dice Salomón y lo que no dije en Deuteronomio 32, Deuteronomio 32 dice, la maldad no es suya, de sus hijos es la mancha, generación maligna y perversa. ¿Quién se contaminó? Así nací, así me hizo Dios. No, Señor. Dios no nos hizo así, Dios nos hizo buenos en gran manera. Su obra ha sido perfecta con nosotros. Dios hizo al hombre recto en gran manera. Pero Eclesiastés 7:29 dice, ellos buscaron. Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Entonces, de manera que
Dios nos hizo buenos en gran manera, nos hizo perfectos, pero nos dio la libertad de tomar decisiones personales, y en las decisiones que tomamos buscamos muchas perversiones, nos fuimos detrás de nuestro pecado preferido y nos perdimos. Y Dios ahora nos enseña para qué nosotros fuimos creados, con el entendimiento de que nos hizo justos, rectos, santos, y que nosotros buscamos muchas perversiones. Ahora, cuando el apóstol Pablo está frente a dos escuelas de pensamiento griego, pensamiento filosófico griego, los epicúreos y los estoicos, en Hechos capítulo 17, y les presenta al Dios que no conocen, y les dice en el verso 24 que el Dios que hizo los cielos y la tierra y todas las cosas que en él hay, que siendo Señor del cielo y la tierra no necesita nada de nosotros, no necesita un templo hecho por manos humanas, pues Él es quien da vida y aliento a todos y todas las cosas. Él es el que da vida a todos, aliento y todo. No solamente nos creó, sino también nos provee, es nuestro proveedor, es nuestro sustentador. ¿Cuál es el propósito, Señor? ¿Cuál es la razón de tu interés por nosotros? Versículo 27 de Hechos 17. Para que busquen a Dios. Si en alguna manera pudieran hallarle, aunque ciertamente, dice Pablo, no está lejos de vosotros, pues en Él somos y nos movemos. De manera que el propósito para el cual fuimos creados, hermanos, es para que busquemos a Dios, para que nos interesemos en Él, para que sí nos apartamos, sí fuimos detrás de nuestro pecado preferido, sí buscamos muchas perversiones, pero Dios, hermanos, está invitándonos a buscarle. Cuando Jeremías escribe el capítulo 29, y él habla en el versículo 11 y dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperáis. Les está escribiendo una carta, a los deportados a Babilonia. Les está diciendo: yo tengo planes para ustedes. Aquellos que una vez por causa de sus rebeliones contra él fueron llevados deportados por los caldeos. Y Jeremías les está diciendo: Dios sigue teniendo planes para ustedes. Y les dicen los textos que siguen: y entonces me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. ¿Es lo que Dios quiere? Dios quiere que le busquemos, y le busquemos de todo corazón. Por eso, gracias a Dios que estamos aquí, porque es una manera de manifestar nuestro interés de buscar a Dios. Qué bueno que están entre nosotros gente que nos visita, personas que están entre nosotros, porque está mostrando usted su interés de buscar a Dios. Y dice la Escritura que usted lo puede buscar y lo puede encontrar. Si usted lo busca de todo corazón, ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Está a la mano. Entonces, el propósito de Dios es que le busquemos. Para eso estamos aquí. Pero no solamente para que le busquemos, hermanos, no solamente para que le busquemos a usted que nos visita esta tarde, sino también Dios nos ha creado, estamos aquí con un propósito específico: que seamos para Él, que le busquemos porque queremos pertenecerle a Él. Colosenses capítulo 1, versículo 16, la Biblia escrita dice que todo ha sido creado por medio de Él y para Él. ¿No le hace que sean principados y potestades? Hermanos, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Colosenses capítulo 1, versículo 16, la palabra de Dios dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas. Acuérdense que estamos pensando cuál es el propósito para el que fui creado. Y ya Hechos 17, 24, 26 nos dijo que fuimos creados para buscar a Dios. Ahora aquí nos está diciendo el apóstol Pablo, cuando habla de la preeminencia de Cristo en esta carta a los Colosenses, nos está diciendo: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo ha sido creado por medio de Él y para
Él. Dios quiere que nosotros le pertenezcamos a Él, que encontremos el placer, la realización, la satisfacción plena, el propósito de nuestras vidas, invertirlas en Él, para Él. Cuando el apóstol Pablo, por ejemplo, cuando el apóstol Pablo está, hermanos, pensando en las cosas que él había tenido como ganancias, como éxitos personales en Filipenses capítulo 3, y él nos menciona, nos da una lista de las cosas que para él eran sumamente importantes, que le habían dado satisfacción en su vida, y nos presenta, hermanos, que ciertamente era un hombre que tenía enterado en la cultura griega, que era un hombre en cuanto a la ley, fariseo, de los más estrictos, apegados a la ley del Antiguo Testamento, y venía de una tribu, la tribu aquella de donde nació el primer rey de Israel, la de Benjamín, y tenía también como judío, también tenía la aportación económica, la ayuda económica de los judíos para hacer el trabajo que antes de conocer a Cristo estaba haciendo. Tenía financiamiento económico para hacer lo que estaba haciendo. Tenía ciudadanía romana, era judío. ¿Qué puede decir? Estoy completo, estoy realizado, he encontrado el propósito de mi vida. Pero cuando llega al versículo 7 y versículo 8 de Filipenses 3, el apóstol Pablo dice: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y noten cómo me encanta cómo cuando Pablo se refiere a Cristo en muchas de sus escrituras, él le habla de mi Señor. Aquí le dice en el versículo 7, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y el verso 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Todo eso que para mí era el propósito de mi vida, que le daba valor y sentido a mi existencia, es basura. Ahora que puedo tener el conocimiento de Cristo Jesús, que lo puedo tener a Él, que es mi Señor, que le pertenezco a Él, ahora mi sistema de valores ha cambiado y eso que era exitoso para mí ya no vale. Ahora me importa Cristo, me importa conocerle a Él, llegar a conocerle en la resurrección. Ve, hermano, cómo cuando uno llega a entender y conocer, así como Pablo vino a conocer a Cristo, no en la manera que lo conoció camino de Damasco, entiendo eso, sino llegar a conocerlo a través de su palabra, leer cómo es su compasión por los necesitados y desposeídos en el libro de Lucas, llegar a conocerle como el rey esperado en el libro de Mateo, mirar su poder en el libro de Marcos y su deidad en el libro de Juan, y luego volver al libro de los Hechos y ver lo que pudo hacer con 12 apóstoles, con 11 apóstoles, y luego, hermanos, lo que pudo hacer con la iglesia, cómo morían por su Señor, en la esperanza de que después de esta vida había algo más para ellos. Propósito, el propósito para el cual estamos aquí, hermanos. Darle sentido a nuestra vida. Todas las cosas tienen sentido, hermanos. Todas las cosas tienen un propósito, quise decir. No hay nada que exista que no tiene un propósito de ser. Y usted y yo también tenemos un propósito. No somos un accidente y una casualidad como la ciencia nos pretende creer. No estamos buscando el propósito dentro de nosotros mismos. No, estamos buscando el propósito en Dios, nuestro creador, y Él está diciendo que fuimos creados para buscarle, y nos está diciendo que fuimos creados para pertenecerle, para ser de Él y encontrar nuestro mayor placer. Usted recuerda el libro de Eclesiastés, y cuando Salomón está buscando su propósito de vida y está
inventándole por aquí y experimentando por allá y tratándolo por el otro lado, y llega el momento en que dice: estoy fastidiado de eso. ¿Cuántas vidas no terminan así? Estoy aburrido, fastidiado, ya no le encuentro sentido. Están cambiando de sexo, están inconformes, inventando cómo ser felices y cómo encontrar el sentido de su vida. Y queremos que usted y yo estemos claros en ello. Pero una tercera cosa, hermanos, no solamente Dios quiere que le busquemos y le busquemos de todo corazón, y Dios es accesible. No solamente quiere que le pertenezcamos, hermanos, no necesita de nosotros. No necesita de nosotros, pero nos quiere. Dijo Isaías: el cielo es tu trono y la tierra es estrado de tus pies. ¿Cuál es el templo que te voy a hacer? ¿Cuál es el templo que me vas a hacer? Dijo Dios. ¿Cómo harías algo para mí? Digo, pero miraré al que es pobre de espíritu, al que es humilde y que tiembla ante mi palabra. Isaías capítulo 66, verso 1 y 2. Ese Señor grande, poderoso, que no necesita de nosotros, pero desea tener comunión con nosotros, compartir su vida y que nosotros compartamos la nuestra con Él. Comunión, hermanos, con el Dios Todopoderoso. Y que podamos pertenecerle a Él. Pero dije la tercera cosa. Isaías capítulo 43, versículo 7. Isaías capítulo 43 y el versículo 7, la Biblia dice, desde el verso 6, diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Verso 7, todos los llamados de mi nombre. Escuche esto, como escuche Efesios capítulo 1, versículo 6. Y el versículo 12 y el versículo 14 de Efesios 1, pero aquí, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. ¿Para qué me hizo Dios? ¿Para qué nos hizo Dios? Según este texto, para gloria de mi nombre, dice el Señor. Los he hecho para gloria mía, para encontrar en ellos mi propia satisfacción, mi propia obra, la inversión de la obra de Dios en nuestras vidas. Iglesia del Señor, pueblo de Dios, hermanos, el apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los Filipenses en el capítulo 1 y en el versículo 6, dice, estoy persuadido de esto. ¿De qué, Pablo? Que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Recuerde, mi hermano, Dios está trabajando en nuestras vidas todos los días. Dios está invirtiendo tiempo y está haciendo de nosotros esa obra perfecta que quiere completar cuando Cristo viene. ¿Para qué? Para gloria de mi nombre. Dios quiere ser glorificado, hermanos, en la vida que nosotros llevamos delante de Él. Dios quiere ser honrado, puesto en alto en la vida que nosotros llevamos. Y hermanos, si usted va a Efesios capítulo 1, versículo 4, ahí nos dice que Dios nos predestinó para que fuésemos hechos santos y sin mancha delante de Él. ¿Fíjese? Dios quiere vernos santos y sin mancha delante de Él. ¿Por qué? Por puro amor. Habiéndonos predestinado, dice el versículo 5, habiéndonos predestinado para ser aceptos en el amado, para alabanza de la gloria de su gracia.
para alabanza de la gloria de su gracia. Hermanos, Dios quiere glorificarse, llenarse de honra y gloria con nuestra vida, con lo que hacemos cada día, con la forma de vida que llevamos. Y si pudiéramos verlo en términos prácticos, ¿cómo podríamos nosotros dar gloria a Dios? ¿Cómo podríamos nosotros glorificar su nombre? Bueno, hay varios textos que lo dicen literal, que no tendríamos que explicar tanto. Y uno de ellos, hermanos, cuando el Señor Jesucristo habla, da la enseñanza del Sermón del Monte, en el capítulo 5, versículo 3, dice la Biblia que versículo 1 está hablando con sus discípulos, a partir del versículo 3 nos presenta las virtudes, las características de aquel que es siervo de Dios. Y esas características tienen que ver por la tarea que tiene la iglesia del Señor en el versículo 13 y versículo 14, de ser sal de la tierra y luz del mundo. ¿Cómo podríamos ser sal de la tierra en el contexto del Sermón del Monte? ¿Cómo podríamos ser luz del mundo en el contexto del Sermón del Monte? Pues mire el versículo 13 al versículo 12. Y luego él dice, y miren, hablando del propósito, hermanos, Jesucristo dijo en el versículo 13, vosotros sois la sal de la tierra. Pero también dijo, si la sal se vuelve insípida, si la sal pierde su sabor, ¿cuál sería el propósito de existir? Y dice, no sirve para nada. Oh, man. Tenemos que mirarlo con seriedad. Eso. Vosotros sois la luz del mundo, dice el versículo 14, y mire, y la luz dice, y una luz no se enciende y se pone debajo de una cama, no se esconde. ¿Para qué podría servir una luz escondida? Dice, no sirve, no tiene utilidad, no tiene propósito, no hay sentido de hacerlo. Se le pone en alto para que alumbre a todos. Versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué, Señor? Para que glorifiquen a Dios. ¿Cómo así? Viendo vuestras buenas obras. No hacemos las cosas para que nos vean, no hacemos las cosas porque más adelante el Señor Jesucristo va a reprender, a condenar la actitud hipócrita de los fariseos que se ponían en las plazas y demudaban su semblante para que la gente pudiera ver que estaban ayunando, o oraban en la larga, de pie en las plazas para que la gente viera que estaban orando, y Jesucristo dijo, no sean como ellos. Entonces, ¿por qué me estás diciendo que usted quiere que... No, viva de la manera correcta, porque de esta manera correcta es como una luz, no puede ser escondida. Es obvia, es evidente, se nota, se ve. Y cuando la gente ve... Y cuando la gente ve, jóvenes, cuando la gente ve, hermanos, cuando la gente ve nuestra manera de vivir día con día y puede expresar como, me gusta tu manera de ser, me gusta cómo se ven como matrimonio, qué buenos jóvenes. Oh, entonces, Dios está siendo glorificado. Y el texto de Mateo 5:16 no dice que está siendo glorificado necesariamente por mí, o por usted, sino por aquellos que ni siquiera conocen a Dios, ni siquiera le sirven. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que glorifiquen a Dios viendo vuestras buenas obras. Démosle la oportunidad al mundo, hermanos, de que vean la gloria de Dios, la obra de Dios en nuestras vidas. Alguien dijo, y usted lo sabe, que tal vez no sea la única Biblia que muchísima gente va a leer lo que ve en nosotros. ¿Cómo más? Bueno, Juan capítulo 15, versículo 8. Juan capítulo 15, versículo 8 dice la palabra de Dios. Hablando el Señor Jesucristo con sus
discípulos y teniendo esta analogía de la vid, del labrador, hermanos, dice el verso 8, en esto es glorificado mi Padre. ¿En qué? ¿En qué es glorificado Dios? ¿En qué cosas Dios puede ser glorificado por mí? Dice, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Cómo puede ser Dios glorificado? ¿Cómo puedo cumplir el propósito de mi vida de que Dios sea glorificado? El texto contesta, Jesucristo nos enseña, llevando mucho fruto. Y hermanos, cuando hablamos de fruto, podemos hablar fruto del carácter espiritual que podemos desarrollar a través del entendimiento de la palabra de Dios, de Gálatas capítulo 5, versículo 21 al 22. El amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, fe, que se puede ver en nuestra vida, que forja nuestro carácter. Fruto de una vida dedicada a Dios. Fruto, hermanos, de nuestro trabajo de evangelizar a otros. Pablo quería ir a Roma para tener algún fruto de allá en Roma también, de su trabajo. Estamos cumpliendo el propósito de Dios para nosotros en este renglón, en esta área. No estoy diciendo que no, estoy preguntando, estamos reflexionando juntos. Y hermanos, si usted está en el capítulo 15, verso 8 de Juan, vuelva a sus Biblias al capítulo 17 en el versículo 4. El Señor Jesucristo está despidiéndose de sus discípulos, en este momento está orando al Padre, será tomado prisionero, al día siguiente habrá de morir. Pero noten lo que dice el versículo 4. Yo te he glorificado en la tierra. ¿Cómo así? He acabado la obra que me diste que hiciese. Verso 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Pero el punto del verso 4 es, Jesucristo está despidiéndose de su estancia sobre esta tierra. Está orando al Padre y le está diciendo, Padre, te he glorificado, he honrado tu nombre. ¿Cómo lo hiciste, Señor? Acabé la obra que Dios me dio para hacer. Hermanos, que Dios nos bendiga. Que Dios nos bendiga para que cuando nuestro tiempo sobre esta tierra termine, podamos decir con satisfacción humilde, acabé la obra que Dios me dio para hacer. Hice lo que Dios me pidió que hiciera. Estoy listo. Poder decir lo que el apóstol Pablo dijo en 2 Timoteo capítulo 4 a partir del versículo 6. El tiempo de mi partida está cercano. Me voy a morir, Timoteo. Ven pronto a verme porque me voy a morir. Pero el versículo 7 dice, he acabado la carrera. He acabado la carrera. Podía haberme quedado a mitad del camino por tantos sufrimientos que viví, tantas experiencias tan desagradables, no solamente afuera con los enemigos de la iglesia, sino aún dentro también. Si usted lee 2 Corintios capítulo 11, versos 23 al 28, Pablo nos da una lista de sus sufrimientos. Pero terminé la carrera. He acabado la batalla, he ganado la batalla. Podía haberme rendido, ya no pelear más. Pero me mantuve ahí y acabé y gané la batalla. He guardado la fe. Podía haber renunciado a mi fe y podía haber pensado,
está Jehová con nosotros o no, como cuando el pueblo de Israel venía en Éxodo capítulo 17, versículos del 1 al 7, y estaban pasando por dificultades para tener agua, y el pueblo de Israel estaba allí titubeando y desafiando a Dios, de tanto que aquel lugar donde Dios hizo vertir agua para que ellos bebieran, se le llamó Masá y Meriba, porque ahí fue donde el pueblo de Israel dijo, ¿está Jehová entre nosotros o no? ¿Está Jehová con nosotros o no? Porque ante las experiencias de la vida uno empieza a decir, bueno, es Dios, ¿dónde estás? Apedreado en Listra el apóstol Pablo, y luego se levanta y entra a la ciudad y dice, es necesario que en medio de muchas tribulaciones entremos al reino. Luego se va y regresa al otro, en su siguiente viaje misionero, regresa en el capítulo 16 del libro de los Hechos, a llevar consigo a Timoteo para seguir haciendo el trabajo. He guardado la fe, sigo creyendo en Dios, no obstante las experiencias. Por lo demás, porque acabé la carrera, porque he ganado la batalla y porque he guardado la fe, por lo demás me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el juez justo, y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Cuando termina nuestra estancia sobre esta tierra, cuando hemos acabado nuestra vida sobre esta tierra, podemos glorificar a Dios diciendo, no solamente diciendo, sino habiendo cumplido nuestra tarea en esta tierra. Y al final del camino, nosotros podemos oír la voz del Señor diciendo, bien, metafóricamente con un aplauso, entiéndanlo por favor, bien, buen siervo y fiel. Muy bien, lo hiciste bien, cumpliste tu propósito en la tierra, supiste para qué estabas allí y te esforzaste en cumplir el propósito que Dios tenía para ti. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos bendiga. Para que esas palabras nunca, hermanos, se nos olviden, para seguir teniendo la motivación de vivir para Dios todos los días. Que esas palabras que vamos a escuchar del Señor Jesucristo, todos los que estamos aquí, podamos escucharlas, porque glorificamos a Dios, lo buscamos cuando podía ser hallado, porque nos entregamos a Él en una vida, en una obediencia de corazón, según Romanos capítulo 6, verso 17. Pero gracias a Dios, dice Pablo, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Verso 17. Y libertados del pecado, dice el verso 18. Libertados del pecado habéis venido a ser siervos de la justicia. Es cuando uno obedece el Evangelio. Esa forma de doctrina ya nos la presentó en el versículo 3 y versículo 4, el bautismo. Entregados a Él. Y si ya hemos obedecido el Evangelio, somos parte de la familia de Dios. Una vida que honra, que le da gloria a Dios todos los días, con nuestras buenas obras, con nuestros frutos y con el esfuerzo de acabar la tarea que tenemos por hacer en esta tierra. Dios me los bendiga.